El día de ayer hablamos acerca de nuestra vida nueva en Cristo Jesús. En Cristo Jesús recibimos una vida de fe que nos da una nueva identidad. Y esa identidad es que gracias a Cristo recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. De hecho, durante el tiempo de alabanza, la última alabanza la pude reconocer. Creo que la letra de ese canto dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La letra de esa canción realmente tiene una confesión hermosa. Pero además de esta confesión hermosa, necesitamos tener algo fundamental en nuestra fe. Es comprender de que antes de que yo decidiera seguir a Cristo, fue Dios quien me escogió. Dios te escogió a ti para recibir su salvación y para volverte hijo de Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe, ese es el fundamento de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la voluntad de Dios. Algunas personas pueden preguntarse y decir: ¿por qué fue que Dios me escogió? Y las grandes figuras bíblicas se hicieron la misma pregunta. Pero esa no es la pregunta en realidad que debemos hacernos. La pregunta que debemos hacer es: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer a través de mí? El verdadero comienzo de nuestra vida es cuando ponemos nuestra mirada en Dios, cuando volteamos nuestra mirada a Dios, cuando abrimos nuestros corazones a Dios. Ese es el verdadero comienzo. Y en el día de hoy nosotros disfrutamos de esta bendición de que fuimos hechos hijos de Dios, de que Dios nos escogió. Y una vez más puedes estar preguntándote: ¿por qué me escogiste a mí? Y como les mencioné ayer, podemos incluso decirle a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y puede ser que tengas ese deseo de ser usado por Dios. Pero a la misma vez puedes preguntarte: ¿por qué a mí? Moisés se hizo la misma pregunta. Él dijo: no soy bueno para hablar. ¿Cómo es que voy a poder ir? Podemos ver que Moisés tuvo miedo. Lo importante que debemos determinar es, al final, ¿cómo fue que Moisés fue capaz de ir? ¿Cómo pudo tener la fuerza para ir y hacer lo que Dios quería? Moisés fue capaz de hacer la voluntad de Dios solamente cuando Dios le demostró a él quién es Dios. Cuando Moisés pudo darse cuenta de quién estaba caminando con él y quién es realmente quien obra. Con eso en mente, mientras ponemos nuestra mirada también en esas figuras bíblicas, muchas de estos personajes bíblicos son figuras en las cuales ponemos nuestra mirada también. Pero la única razón por la cual podemos voltear a ver a estos personajes bíblicos es por la gracia que recibieron de Dios. Es por la obra de Dios en la vida de ellos. Y lo mismo puede volverse una verdad para nosotros. Las cosas suceden no porque seamos grandiosos, pero las personas van a ver a través de mí la grandiosidad de Dios. Las personas van a ver en mi vida la obra de Dios y esto se vuelve un testimonio. Y las personas van a tener ese deseo de tener a Dios en sus vidas. Se titula El poder para salvar. La cita bíblica que vamos a leer es Mateo 28, del versículo 18 al 20. Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El día de ayer hablamos acerca de la nueva vida en Cristo y cómo es que en Cristo la vida vieja ya pasó, pero al mismo tiempo enfrentamos sufrimientos en esta vida, enfrentamos cosas que parecieran ser problemas en nuestra vida. Y les dije ayer que para nosotros que somos hijos de Dios, los problemas ya no son problemas, pero hay una condición para que esto sea real, para que tú puedas disfrutar los problemas como bendiciones. Hay una sola condición: necesitas conocer la respuesta, necesitas aferrarte a esa respuesta. El problema no son las circunstancias que enfrentas, el problema es que no tienes el poder para poder superarlos. Y este es el misterio que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Qué es poder? ¿Qué es fuerza? En los Estados Unidos, la fuerza es
lo que emana de mí. Para el mundo, la fuerza es la fuerza que yo tengo, mis habilidades, y están relacionadas con las cosas físicas, como el dinero, como el estatus social, por ejemplo. Las personas tienen diferentes ideas de lo que poder es. Para algunas personas, el poder es estabilidad. El poder es tener una vida confortable. Es saber con precisión de dónde va a venir la siguiente comida. Es saber que tienes un trabajo estable, que es capaz de proveer para tus necesidades. Para algunas otras personas, posiblemente el poder es lo que representa el esposo, o para otros lo que representa la esposa o los hijos. El poder para muchos es lo que representa un mejor futuro, por lo menos para mis hijos. Esa es la manera del mundo de ver qué es poder. El poder que el mundo ve está centrado en mí mismo. Y esa es una trampa de Satanás por la cual no debemos ser engañados. Sí es cierto, cada persona tiene una perspectiva diferente de lo que el poder es, de lo que la felicidad es. Pero ¿qué es el factor común en todas estas perspectivas? Es que las personas viven de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a sus propios corazones. Y estos deseos en sus corazones no tienen nada que ver con el reino de Dios. ¿A qué tipo de poder se aferra el mundo? El poder del mundo se fundamenta en las cosas creadas, se fundamenta en lo físico. Y por lo regular, el poder tiene que ver con el beneficio personal, tiene que ver con las cosas materiales. Y al final, el poder en la perspectiva del mundo siempre está persiguiendo un éxito falso. En Estados Unidos, algunas personas tienen esta práctica. Se llama la manifestación. ¿Y qué es lo que hacen en esta práctica? Es que ellos manifiestan sus deseos, ellos manifiestan las cosas que quieren en sus vidas y se enfocan en estas cosas las 24 horas del día. Por ejemplo, si alguien quiere un carro nuevo, por lo regular hay un carro específico que quieren estas personas y es parte incluso de sus sueños poder obtener este carro. Estas personas lo que hacen es imprimir una imagen de este carro y ponen esta imagen en un lugar donde lo puedan ver todos los días. Y se dicen a sí mismos, voy a tener ese carro. Tienen algo que dicen, lo hablan para que se vuelva realidad. Es como una declaración y dicen, ya tengo este carro, porque este futuro va a pasar, yo puedo ver que ya tengo este carro. Yo encontré a alguien que hace esto, le pregunté, ¿qué carro tienes? Y me dijo, tengo un Lamborghini, es un carro muy caro. Y estaba trabajando en el mismo restaurante. Y yo le dije, ¿cómo es posible que tienes un Lamborghini? No, todavía no lo tengo, pero lo voy a tener. De esta manera vemos que el mundo está enfocado en sus deseos, siguiendo sus sueños. Pero pensemos acerca de esto. ¿Qué sucede cuando nosotros las 24 horas del día nos enfocamos en cosas que no son parte del reino de Dios, que son solamente ídolos? ¿Quién está trabajando detrás en la vida de estas personas? Últimamente, quien está trabajando detrás de las vidas de estas personas es Satanás. Y lo que va a suceder es que Satanás continuará trabajando en la vida de estas. Esto es algo que debemos saber. Hay dos fuentes de poder. Hay poder que viene de Satanás y poder que viene de Dios. Los incrédulos, ellos también reciben poder, reflejan éxito. Los incrédulos también tienen tiempo de oración y tiempo de meditación, pero ellos meditan, ellos se concentran no en las cosas de Dios, sino en las cosas relacionadas al deseo de Satanás. Ellos, en otras palabras, no le están orando a Dios, le están orando a Satanás. Y como hijos de Satanás, cuando ellos oran, ¿de quién están recibiendo respuestas? Ellos reciben respuestas de su padre, Satanás. Pero nosotros no debemos ser engañados por las apariencias. En el tiempo inmediato, en el presente, puede parecer que haya éxito ahí. Por alguna razón, estas personas reflejan fuerza, reflejan actitud, y muchas veces nosotros podemos ser engañados y decir, oh, yo tengo que ser de esta manera, lleno de fuerza. Pero al final, todo lo que ellos construyen es destruido, porque lo que Satanás da conduce a la muerte. Y lo que se ve es que incluso en este mundo, estas personas desarrollan problemas espirituales más grandes. Y eso trae más maldición, más sufrimiento. Y por si no fuera suficiente, en algunas maneras, algunos incrédulos oran más que los creyentes. Y son más diligentes.
Pero lo más importante es nosotros que hemos recibido un entendimiento preciso de Cristo, no debemos orar como los incrédulos. No debemos concentrarnos en cosas en las cuales los incrédulos están concentrando. En lugar de concentrarnos en esas cosas, debemos concentrarnos en las cosas que Dios nos está dando. Debemos concentrarnos en las cosas que Dios ya nos ha dado para que sean nuestra respuesta. Antes que nada, ¿cuáles son estas cosas que Dios nos ha dado? Es fundamentalmente el pacto en Cristo Jesús. Y así como la persona que les mencioné en mi ejemplo, así como hace esa persona que imprime la imagen del carro que quiere y lo pone en diferentes lugares para estarlo viendo constantemente, en un ejemplo similar, ¿qué es lo que nosotros debemos poner delante de nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos ver constantemente durante nuestros días? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que pongamos en los dinteles de nuestras puertas, que pongamos en nuestras manos, en nuestras frentes? Es la palabra de Dios, es el pacto de Dios. Esto es en lo que debemos enfocarnos. Esto es en lo que debemos depositar nuestros sueños. Esto es en lo que debemos depositar nuestra vida. Y al principio puede parecer que no esté sucediendo mayor cosa, pero al final veremos la obra de Dios tomar lugar. ¿Por qué podemos tener certeza de esto? Porque desde el principio de la historia del mundo, Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Y Dios ha estado trabajando en el desarrollo de la historia humana conforme a lo que Él ha prometido. Incluso los reyes y las grandes naciones pueden vencer el desarrollo del plan de Dios. Ni siquiera Satanás puede vencer el desarrollo del plan de Dios. Entonces, ¿qué consideran ustedes que va a suceder si nosotros nos adentramos en la corriente de Dios? Es cuando estamos en la corriente de Dios, cuando vamos a poder recibir el poder de Dios. No el poder de Satanás, no el poder del mundo, no el poder al cual se está aferrando el mundo pensando que eso los va a salvar. Ese poder que eventualmente los va a llevar a su muerte. Es el poder de Cristo quien nos da vida. Es el poder de Cristo que destruye la cabeza de Satanás. Es el poder de Cristo que no está peleando una batalla física. No es una batalla en contra de otras personas. Es un poder que nos permite pelear en contra de nuestro verdadero enemigo, que es Satanás. Este es el poder que pueden disfrutar aquellos que han recibido la salvación. Este es el poder y la autoridad de los hijos de Dios. ¿Cómo recibimos este poder? ¿Cómo podemos disfrutar de este poder? Todo comienza cuando tenemos un entendimiento preciso del Evangelio. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es el poder de aquellos que han recibido la salvación. Antes de recibir el poder de Dios, algo debe tomar lugar. Yo también ya les mencioné antes, ¿a qué tipo de persona usa Dios para el evangelismo? Dios usa a aquella persona que ha llegado a una conclusión completa acerca de Cristo. Dios usa a aquella persona que ha llegado a la conclusión de que la única respuesta que necesita el mundo es Cristo. Dios usa a aquella persona que entrega su vida para el propósito de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo llegar a ser este tipo de persona? ¿Cómo puedo llegar a ser como esas figuras bíblicas que fueron usados grandemente por Dios? ¿Cómo puedo llegar a ser como los apóstoles o como los tantos mártires que entregaron su vida por causa de Cristo? Hay algo que debemos ver que era el fundamento de cada una de estas figuras. ¿Qué era lo que ellos conocían? Ellos conocían cuál es el problema fundamental y cuál es la verdadera solución. Todas las personas deben alcanzar un punto de desesperación total. Realmente nosotros debemos salir de esos marcos que nos pretenden enmarcar entre lo bueno y lo malo. Yo conocí a una familia de creyentes católicos, les hablé acerca de Jesucristo y de la obra que Él cumplió en la cruz, y ellos me dijeron amén, y ellos estaban llenos de gozo al escuchar. Pero en el momento en que empecé a hablar de Satanás, me dijeron, oh, lo siento, pero no quiero escuchar eso. No quiero escuchar cosas acerca de lo malo. No sé cómo interpretan esto ustedes, pero poder comprender esto es muy importante en nuestra salvación. Entender lo malo es una parte importante del mensaje del Evangelio. El Evangelio no es la buena noticia porque es solo buena noticia. El Evangelio es la buena noticia porque hay un problema muy grande que el ser humano necesita resolver. Y para poder comprender esto, muchas veces es necesario que caigamos en un estado de desesperación para poder entender el Evangelio. ¿Dónde se encuentra esa desesperación?
darme cuenta que en el pecado original fui completamente separado de Dios, de que caí bajo la maldición completa del pecado y de que caí completamente bajo el dominio de Satanás y de que con mi propia fuerza no puedo salir de ahí. Yo les animo a que graben esto, que lo escriban, estas dos palabras: nada ni nadie. Nadie puede ayudarme, nada puede ayudarme en este mundo. Esta es la desesperación completa a la que debemos llegar en nuestra vida. Y el Evangelio es la buena noticia. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesitamos quedarnos ahí en ese estado de desesperación. Pero ahora Dios a través de Cristo nos da esperanza, verdadera esperanza, en este mundo que no tiene respuesta. Poder encontrarme con Dios para poder resolver todos mis pecados, para poder resolver mi verdadero problema, que es mi enemigo Satanás, que sin importar lo que yo haga en este mundo, sin importar cuánta riqueza pueda alcanzar en este mundo, sin importar cuán fuerte me esfuerce por superar eso, no importa cuánto grite, eso no es suficiente. Nadie puede ayudarme, nada puede ayudarme. Esta es la desesperación que necesitamos conocer para poder llegar a la respuesta al 100% en Cristo Jesús. Yo oro para que cada uno de ustedes llegue a comprender esta desesperación total en sus vidas. ¿Qué sucede si no llegamos a comprender esta desesperación? No vamos a tener otra alternativa más que sí, hablar de Jesús, pero también hablar de algo más. Y la pregunta es, ¿por qué es que hay muchos conflictos en nuestras vidas como cristianos? ¿Por qué es que a pesar de que hemos recibido a Cristo, hay muchas ocasiones en las que nos percibimos débiles ante nuestra realidad? A pesar de que hemos recibido a Cristo, la razón es porque en algunos aspectos de nuestra vida no hemos llegado a la conclusión de Cristo, que todavía hay algunas áreas en nuestra vida que estamos tratando de resolver con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia fuerza. No somos incrédulos, pero vivimos como si lo fuéramos. Es ahí donde se encuentra el problema del creyente. Que como creyentes podamos orar y le digamos a Dios: Dios, ayúdame a llegar a una conclusión completa en Cristo Jesús. ¿Cuál es la respuesta que la Biblia nos da? Que la palabra de Dios dice. No solamente decir Jesús es el Cristo, debemos verlo de manera más precisa. Debemos llegar a la conclusión y decir solo Jesucristo. Este es el poder que necesitamos disfrutar en nuestra vida. ¿Quién es Jesucristo? Él es la luz que vino a este mundo que está lleno de tinieblas. Cristo vino como la luz. Y esta es la respuesta que Dios nos ha dado a través del Evangelio. Y si nadie en este mundo puede ayudarme, si nada de este mundo puede ayudarme, vamos a poder ver esta única respuesta que Dios nos ha dado. ¿A qué quieres aferrarte en tu vida? ¿A qué quieres aferrarte en tu vida para poder superar tus problemas? Yo oro para que no seamos engañados por nuestros propios pensamientos y por el engaño de Satanás. Hay una sola respuesta. Volvamos al ejemplo que les di de esta persona que quería tener un carro y que imprimió la imagen para verla constantemente. ¿Cómo consideran ustedes que él vive su vida? Por supuesto que su vida está llena de problemas, pero él pone su enfoque en sus deseos. Él está pensando constantemente, ¿cómo puedo lograr este sueño? Las 24 horas del día, cuando él se levanta, mientras está cepillando, ve la imagen de ese carro que desea. Mientras se va al trabajo, mientras está trabajando, está pensando en ese carro. Antes de irse a dormir, está revisando y viendo más imágenes de este carro. Y después se va a dormir y repite esto todos los días. Entonces, ¿qué hay en la mente de este hombre las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Es el carro, es su deseo. Eso es lo que lo guía. A eso nos referimos cuando les preguntamos, ¿qué es lo que está en el centro de sus vidas? Cuando te levantas, ¿en qué estás pensando? Cuando te vas a trabajar, ¿en qué estás pensando? Antes de irte a dormir, ¿qué es lo que haces? En tu familia, en tu iglesia, en tu escuela, a donde quiera que vas durante tu día, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Es Cristo quien está en el centro de tu vida? Veámoslo de nuevo. Cristo es la única respuesta, pero para que nosotros podamos disfrutar de esta respuesta, Él debe ser el centro de nuestra vida. Debemos estar buscando a Dios constantemente, de tal manera que Él se vuelva nuestra raíz, de tal manera que Él se vuelva nuestra naturaleza. Cuando oramos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando cantamos nuestras alabanzas, cuando damos adoración. Pero no solamente ahí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a donde quiera que vamos, lo que quiera que hagamos.
Mantener a Cristo en el centro de nuestra vida. Mantener el deseo de Dios como el centro de nuestra vida. Mantener a Dios en el centro de nuestra vida. Es de esta manera que vamos a recibir poder espiritual. Es de esta manera que vamos a poder vivir una vida que está siendo guiada por Dios. ¿Cuál es el poder que Dios nos ha dado? Y así como leímos, volvamos a leer Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 19. De último, cuando nuestro Señor nos dio la misión de ir a todas las naciones, nos dice esto: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, vean lo que tienen, dice Dios. Así como el mundo pone su mirada en sus propios deseos, nosotros no debemos hacer eso. No debemos ver nuestras vidas como los incrédulos ven sus vidas. Pero a medida que Dios nos da su misión de lo que debemos hacer en este mundo, también nos dice: pon tu mirada aquí, recuerda esto, recuérdate a ti mismo acerca de esto, aférrate a esto como la fuente de tu poder. ¿Qué es esto? Aquí yo estoy contigo. Ese es el poder más grande que cualquier persona puede tener. Dios está conmigo. ¿Cuándo? Siempre. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el final de la época. A donde quiera que vayamos, tenemos la oportunidad de experimentar este poder de Dios. Me gustaría que todos nosotros tomemos esta resolución el día de hoy, que tomemos esta determinación el día de hoy. Dios quiere que veamos que Él está con nosotros, que este sea tu deseo, que tu deseo sea ver a Dios en tu vida. ¿Cómo serás capaz de hacer esto? Es aferrándote al pacto que Dios te ha dado. Es aferrándote a la palabra de Dios. De hecho, lo que acabamos de leer en el versículo 20 de Mateo, este es el pacto de Dios. Esta es la promesa de Dios. Dios nos dice: yo estaré contigo siempre hasta el final del mundo. ¿Y qué es lo que hará Dios? Dios obra de acuerdo a su palabra y Él va a cumplir su palabra. Esta es la palabra en la cual podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza. Esta es la palabra en la cual podemos vivir confiados y nunca dudar. ¿Quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Incluso en medio de este problema, Dios está conmigo. Y esto es todo lo que necesito. Es la única respuesta que siempre necesitaré. Cuando tú empiezas a cambiar el centro de tu vida, ¿qué es lo que va a suceder? Volviendo al ejemplo, aquella persona que estaba poniendo sus pensamientos en el carro todo el tiempo, todo lo que ve, él lo ve desde la perspectiva del cumplimiento de este deseo. Él incluso piensa en qué color va a obtener, qué clase de llantas va a tener este carro, qué clase de interior va a tener este carro, qué clases de materiales va a tener, y así más. Pero ¿qué sucede cuando nosotros cambiamos nuestro centro de estar enfocado en nuestros deseos a estar enfocado en Dios? Ahora vamos a poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Evangelio. Ahora voy a poder ver que no estoy yendo porque sí a la escuela, que no estoy trabajando porque sí. Voy a empezar a ver el plan de Dios en mi vida. Voy a empezar a abrir mis ojos espirituales. Antes solamente miraba cuáles eran mis deseos, pero ahora puedo ver cuál es el deseo de Dios. No solamente a través de las palabras que Dios me habla, sino en mi vida práctica. Y finalmente, ¿cuál es el arma más grande de las personas que disfrutan del poder de Dios? Es su fe en Cristo. A eso le llamamos el caminar de fe. Nosotros no caminamos solos, no caminamos de acuerdo a las apariencias, pero vivimos nuestra vida a través de la fe en Cristo Jesús. Hagamos una conclusión. Hemos recibido una gracia tremenda de parte de Dios, que le podamos dar acción de gracias, una acción de gracias más grande al Señor por habernos dado su evangelio. Podemos darle gracias a Dios las 24 horas del día. Esta es la envergadura de la bendición que Dios nos ha dado. La respuesta que Dios nos ha dado es una respuesta completa, que nos ha dado salvación. Y es la única respuesta por medio de la cual podemos recibir respuestas de Dios continuamente. Es la única respuesta para experimentar sanidad en nuestra vida. Cristo es la única respuesta que tiene poder sobre Satanás. A Satanás no le importa si eres exitoso. A Satanás no le importa cuánto dinero tienes. A Satanás no le importa cuán alta sea la posición que obtengas en la sociedad o qué logros físicos tengas en tu vida. A Satanás no le importa qué tienes en tu posesión, excepto una cosa: Jesucristo, tu Cristo. No solamente el Cristo, no solamente un mensaje que me parece
correcto, no solamente el Cristo que el pastor predica, o ese Cristo en el cual mis padres han depositado su confianza, pero es el Cristo que es mío, que yo experimento en mi vida, que yo estoy disfrutando en mi vida. Es en ese momento que van a poder ver el poder de Dios en sus vidas, para poder disfrutar de este poder de manera real, de manera práctica en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos empezar a orar para recibir respuestas de parte de Dios? Dios permite que Cristo sea mi enfoque las 24 horas del día. Una vez más, estar enfocados en Cristo las 24 horas del día no significa que estemos sentados viendo una imagen todo el día. Significa que Cristo es el centro de tu vida. Significa que Cristo está en el centro de todo lo que haces, de todo lo que piensas, y que de esta manera podamos darle verdadera alabanza a Dios. Lo que Dios desea es tu corazón, no solamente tus acciones. Él quiere que le des tu vida por completo a Él, para que Él pueda bendecirte continuamente. Y finalmente, ¿qué es lo que necesitamos para poder disfrutar de este poder de Dios? Necesitamos alinear nuestra vida a la palabra de Dios, a la oración agradable a Dios, alinear nuestra vida al evangelismo. El mundo está yendo por este lado y la dirección de Dios está en esta dirección. Y hay momentos en los cuales somos distraídos por las cosas del mundo. ¿Qué significa alinear nuestras vidas al deseo de Dios? Es que cuando íbamos en esta dirección opuesta, redirigimos nuestro caminar. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza con la palabra de Dios. Siempre todo comienza con el pacto que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque es evidente que todo lo que está pasando en el desarrollo de la historia del mundo está desarrollándose en pro del evangelio de Dios, en pro del plan de Dios. Por supuesto que cuando oramos podemos tener nuestras propias peticiones, pero ese no debe ser el fundamento de nuestra oración, no debe ser el estándar. Incluso hoy tengo una oración. Lo que yo percibo en este momento que está sucediendo en mi vida no puede ser el estándar al 100% de mi oración. Por eso es que yo le oro a Dios. Dios, te pido que el día de hoy puedas restaurar la palabra en mi vida, el culto verdadero en mi vida, la oración verdadera en mi vida y el evangelismo verdadero en mi vida. Te pido que me enseñes y me reveles a través de tu palabra. Es de esta manera que podemos alinear nuestra vida a Dios. En lugar de aferrarnos a nuestros pensamientos, enfocarnos y concentrarnos en la palabra de Dios. Una vez más, tus acciones son el resultado de lo cual es tu foco. Si tú tienes una necesidad urgente y te enfocas en ello, las acciones van a estar relacionadas a ello. Si necesitas hacer algo inmediatamente, lo que va a suceder es que vas a responder. Me voy a empezar a preocupar, voy a empezar a tener ansiedad, pero incluso en esos momentos que puedas voltear a ver a Jesús y que puedas alinear tu vida y tu propósito a Jesús. ¿Qué es lo que el Evangelio dice? ¿Cuál es la promesa de Dios para mí? Es de esta manera que empezamos a alinearnos a Dios, a alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Y a través de la oración, mientras el contenido fundamental de tu oración es la palabra de Dios, que a través de la obra del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, Dios nos guía y nos enseña. De tal manera que cuando llega el horario de Dios a nuestra vida, podemos ser usados para el propósito de Dios, que es la evangelización mundial. Cuando decimos evangelización mundial, podemos ver que es algo muy grandioso, ¿verdad? Incluso pensar en evangelizar una nación es un sueño grande. El pensar en evangelizar una comunidad es algo grande, pero esta es la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que alineemos nuestras vidas al deseo de Dios. ¿Cómo? Pidiéndoselo a Dios. ¿Cuáles son esos lugares que tú quieres darme, Señor, en los cuales voy a ir a proclamar tu evangelio? ¿Cómo comienza todo? No afuera. Empieza aquí, adentro, empieza contigo, en tu vida. Que de manera gradual, mientras te aferras a Cristo, puedas ver el desarrollo del plan de Dios en tu vida. Por eso es que te animo que en tu vida te aferres al poder de Dios en Cristo Jesús. Hay algunas cosas que están fuera de nuestro control, hay algunas cosas que no podemos cambiar, pero hay algo que Dios nos ha dado, que podemos hacer, y eso es darle culto, es orar. Y esas son las bendiciones, esas son las armas que Dios nos ha dado para luchar en contra de Satanás y su obra. Yo oro para que ustedes alcancen esta bendición y que las 24 horas del día esto sea una realidad en sus vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por darnos el Evangelio de Jesucristo. Y en este momento te pedimos,
Guíanos a través de tu Espíritu Santo para que podamos llegar a una comprensión más profunda de tu Evangelio, para que podamos llegar a un gozo más profundo de tu Evangelio, que podamos llegar a entender de manera precisa tu Evangelio. Pero sabemos que eso no es todo lo que quieres de nosotros. Que el Evangelio no sea solo conocimiento, sino que sea algo real en nuestras vidas. Que podamos confirmar el poder del Evangelio en medio de nuestros problemas. Que podamos confirmar que Jesús es el Cristo, la única respuesta para nuestros problemas. Dios, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para poder ver este hecho. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver la vida de los incrédulos, para que podamos ver la obra de Satanás en nuestras vidas y que hallemos la respuesta no en nuestros propios pensamientos, sino en el Evangelio. Dios, yo oro para que nos levantes a cada uno de los que estamos aquí como tus remanentes, como tus evangelistas. Levántanos como levantaste a las figuras bíblicas, capaces de superar toda situación a través del Evangelio. Que podamos conquistar nuestras vidas, que podamos conquistar nuestros problemas a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Permite que no seamos esas personas que viven por lo que ven, sino que viven por fe en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias y te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.